esta circunstancia enfocamos lo que es cosmovisión filosófica. ¿Qué es la cosmovisión? A primera instancia destacamos esa palabra, cosmovisión. Para ello, desglosamos en dos partes importantes. Cosmos. ¿Qué quiere decir cosmos? Cosmos quiere decir la parte sideral, el espacio que nos rodea, los astros, el universo. Eso es cosmos. Visión. Visión quiere decir ver lo futuro, una visión panorámica, ver panorámicamente con fines de obtener beneficio y progreso para la sociedad y el mundo que nos rodea. Eso es cosmovisión. Filosofía es el amor a la ciencia, el amor a la sabiduría, valorar los conocimientos, el proceso de la ley de la dialéctica, acción, reflexión, la lógica, y es lógico pensar en la filosofía, en el raciocinio de praxis pragmático ideológico. Esa es filosofía. Continuando con el proceso de la conferencia correspondiente, destacamos lo que es cosmovisión desde el punto de vista de tierra-territorio, o sea, tierra, la parte geográfica, territorio, los restantes habitantes en que se concentran en ese territorio determinado. Entonces, en tal sentido, cosmovisión es ver el mundo que nos rodea desde nuestro punto de vista del mundo interior, de la parte psicológica. Enfocar nuestros conocimientos, la sabiduría del hombre, usos y costumbres, tradiciones, religión, música, todo el proceso cultural frente al mundo que nos rodea, al universo. Entonces, en tal sentido, destacar de dónde ha venido el hombre, qué está haciendo y qué es lo que debe hacer. Eso es lo que tenemos que enfocar. Históricamente enfocando, valga la redundancia, inclusive desde el punto de vista arqueológico, antropológico, en esta palabra, antropológico, el hombre ha desarrollado por procesos bioquímicos, evolución, sinapsis, ionizaciones, todo ese proceso hasta llegar a la época áurea, que quiere decir época de oro. Ahí es donde desarrolla su cerebro, sus conocimientos, toda la parte psicológica espiritual, en otras palabras, que ese hombre de la época áurea, me refiero al de la época de oro. ¿Qué es lo que hace? Desarrolla sus conocimientos. Ahí nace la trilogía, que es admirable y valorado por el resto del mundo. Ama Shua, ama aquella, ama Yuya. No seas mentiroso, no seas ladrón, y peor flojo, perezoso. Entonces son valores que realmente el mundo en la actualidad cualifica y cuantifica nuestras costumbres, nuestras normas de aquella época. Y paulatinamente desarrolla sus conocimientos el hombre en base al proceso de la lógica, al proceso del raciocinio y al proceso de la dialéctica. Eso es el trabajo.
el hombre determina su propia vida por la lógica del pensamiento ideológico, del existencialismo, de saber ser, saber hacer, saber decidir. Destacamos esa palabra del existencialismo. El hombre existe en este mundo. ¿Pero para qué? Para hacer cosas positivas, cosas buenas. Dejar huellas totalmente beneficiosas como los hombres científicos lo han hecho hasta estos momentos. Entonces, el punto filosófico destacado desde nuestra cosmovisión tiene que ser dejar huellas positivas y no negativas. Pero hay antagonismos, esa es la filosofía, esa es la cosmovisión, hay antagonismos. Por ejemplo, el bien y el mal hay, día y noche, lo bueno, lo malo, lo feo, lo bello. Pero, ideológicamente hablando, si no existiera altibajos, no tendría sentido la vida. ¿Y qué hacemos nosotros? Que sea pues parámetro, que sea premisa, que sea como escalera para seguir escalando, subiendo esas partes negras, que sea como experiencia. Si en algo nos hemos equivocado, por ejemplo, si nos hemos equivocado, eso que sea de experiencia como peldaño para seguir escalando y aportando con nuestros conocimientos, con nuestros hechos, con nuestras obras en pro de la sociedad y del resto que nos rodea. Eso es el existencialismo. Venir a este mundo para dejar huellas totalmente positivas, reitero. Pero hay otro proceso que tenemos que destacar con cierto criterio lógico de praxis. ¿Ya está ahí? ¿Qué? Praxis. Entonces, ese trabajo titánico lógico de la ley de la dialéctica y la lógica del pensamiento humano. Saber hacer o saber ser. ¿Cuál es primero? ¿Hacer la parte material o la idea o el pensamiento? Es correlativo. Todo es correlativo. Muchas veces primero es la materia y luego el pensamiento. O muchas veces también, reitero la palabra, es primero la idea, el razonamiento y recién el trabajo pragmático, el trabajo de la psicomotricidad. Ejemplo, un inventor científico, por supuesto, en química hace los trabajos, procesos de laboratorio, combinaciones de los elementos, etc. Y luego saca su fórmula correspondiente. Ahí está primero la materia, la parte de hacer psicomotricidad. Pero lo contrario, muchas veces también es primero la idea, el pensamiento, el razonamiento. Por ejemplo, un ejemplo patético, claro, concreto, el científico Albert Einstein, para inventar la bomba atómica que ha dado fin a la Segunda Guerra Mundial, primero ha empleado su inteligencia, su razonamiento lógico, con esto de la teoría de la relatividad, masa al cuadrado, etcétera, matemáticamente, y cuyo resultado tiene que ser esto, y así, la invención de la bomba atómica, la dispersión de los electrones del átomo, etcétera. Mira cómo primero la inteligencia en este caso, y así. Pero enfocamos ahora a hacer que bajo la educación actual de objetivos logísticos, de la unidad global, etcétera, enfocamos a hacer. Primero ser hemos enfocado, ahora hacer. ¿Para qué sirven estas manos? Las manos maravillosas para trabajar, para hacer muebles, para hacer
trabajos de inventos, obras totalmente beneficiosos. Para eso debe servir estas manos. Proceso de la psicomotricidad, la inteligencia, las neuronas, el movimiento de las dendritas, todo eso. Coordinar para hacer arte, por ejemplo. Entonces, hacer obras positivas. O hacer el trabajo de laboratorio científico. O simplemente trabajos manuales, etc. Pero estas manos maravillosas deben servir para dejar huellas positivas, hacer obras totalmente beneficiosas y dejar al mundo mejor de lo que estamos. Ahora, enfocamos por otra parte, saber. La sabiduría, los conocimientos lógicos, ese pensamiento, esa ideología pragmática que se concentra en praxis. Pensamiento. Los hombres científicos son genios en este aspecto. Son los doctores en conocimiento que trabajan titánicamente y día y noche en pro y en beneficio de la sociedad en que nos rodea. Eso. Tantas maravillas que inventa el hombre científico, tantas bellezas. Ese mismo trabajo de enfoque de las ondas luminosas, fotones, todo ello está basado en los conocimientos de los hombres científicos. ¡Qué maravillas hacen! Día y noche trabajando. Y es el conocimiento de estos genios del mundo. Eso es el trabajo que realizan los hombres científicos. Por eso hacemos un enfoque ¿de qué? De la sabiduría. Pero toda esa sabiduría tiene que también ir a decidir. Eso es lo que enfoca los objetivos holísticos. Decidir, determinar cómo grandes científicos han determinado la invención de la dinamita, por ejemplo, Alfredo Nobel, bueno, tantos científicos han determinan. Esto se hace esto. La Segunda Guerra Mundial termina con la bomba atómica. Los hombres sabios, y ellos deberían de ejercer altas funciones en esferas de cada estado, de cada país, valga la redundancia, pero la sociedad muchas veces es injusta y ellos son los que piensan mejor que el resto porque son genios en sus conocimientos, porque el hombre nace con diferentes grados de conocimiento por sus talentos, especialidades, pero los hombres científicos tienen, hasta estos momentos no han investigado cuántos neuronas, todo eso los hombres científicos, pero quien habla e investigado tiene súper abundante al resto de los estantes habitantes de la humanidad, los hombres científicos, y tienen una atención mejor que, más elevación en cuanto a amperios, llámese voltaje, todo eso en el proceso de sinapsis en su cerebro. Sinapsis es el conocimiento, es el proceso de las dendritas, de las neuronas, que hace ese movimiento, de tal modo que mira, enfocar esto es una maravilla. Distinguida concurrencia, muchas veces cuando uno se extiende ya es cansador. En esta oportunidad cortaremos, será en otros videos, en otros documentales, daré a conocer, como también he dado a conocer, por ejemplo, sobre mis inventos científicos, todo ello. Entonces, muchísimas gracias, bienvenidos a esta institución que difunde la ciencia, el arte, la cultura, el aspecto de los inventos científicos. Muchísimas gracias.